El alcohólico que decide dejar la bebida vive dos épocas: la época propiamente del alcoholismo y la época de la salud física y mental. Estas dos épocas están caracterizadas por cada una por dos periodos. La época mala, que es la época de la bebida, empieza con un periodo bueno y sigue con un periodo malo. La época buena, es decir, la época de la sobriedad, al contrario, empieza por un periodo malo y termina con un periodo bueno. De modo que, vuelvo a repetir, y acá hay algo de paradójico y de interesante también, el hecho de que una época sea mala no quiere decir que todo periodo de su época sea malo. Y el hecho de que una época sea buena no quiere decir que los periodos de esa época sean buenos. Al menos subjetivamente, cómo se siente la persona, en este caso, que ha decidido, porque la diferencia entre época y época está en la frontera de la decisión de dejar de tomar alcohol, por ejemplo, ¿no? Esta reflexión es muy bíblica, pertenece a la tradición de la humanidad y hasta recientemente la he encontrado en una charla que dio Milton Friedman, que falleció en el año 2006 y que fue uno de los economistas más influyentes del siglo XX, ¿no? Perteneciente a la escuela austríaca, en Chicago, liberal, que compara la inflación con el alcoholismo. Me pareció interesante. Yo no sé mucho, prácticamente nada de economía, pero me pareció interesante esta relación de lo técnico con lo humano, ¿no? Él dice que la inflación conoce 4 periodos, digamos, ¿no? Un periodo perteneciente a la época de una emisión de dinero, donde se emite mucho, y entonces la gente se siente bien. Es el periodo bueno de la época mala. Es el periodo bueno, el primero, de la época mala. Y esa emisión nos lleva a consumir, a la sensación de abundancia, etc. Pero después en esa época le sigue al periodo bueno un periodo malo, que es el periodo de la inflación, porque según la escuela o la opinión de Friedman y de los Chicago Boys, etc., que fueron muy influyentes, ¿no? en Estados Unidos y también en Latinoamérica y en la ex Unión Soviética, una influencia enorme, han tenido y siguen teniendo, sigue la inflación, que es el periodo malo de la época mala, ¿no? Algo así como le sucede, volvemos al ejemplo del alcohólico, ¿no? O del drogadicto, o de aquel que tiene algún vicio particular, ¿no? Entonces se siente mal, el alcohólico después de pasarla bien la pasa mal, ¿no? Porque está físicamente, emocionalmente, psicológicamente mal. Y entonces se toma la decisión de dejar atrás el mal, de hacer las cosas bien, ¿no? Pero esa decisión no nos lleva a un periodo bueno, sino a un periodo malo. Es decir, el bien empieza por una sensación de angustia, en términos de economía, de recesión, o lo que en el alcoholismo se puede llamar el síndrome de abstinencia, ¿no?
uno haciendo las cosas bien no siempre se siente bien. Creo que este es el punto. Hay un periodo, ¿qué tan largo es? Depende de la situación de lo que estamos hablando, ¿no? Esto sucede en todos los órdenes de la vida. Por ejemplo, una mujer que sufre violencia familiar, toma la decisión de dejar a su pareja y no se siente bien, se siente mal, se siente sola, se siente abandonada, lo extraña. De modo que esta tercer periodo de todo el círculo, vale decir, el primer periodo de la segunda época, de la época buena, es un periodo malo, subjetivamente malo, aunque objetivamente es bueno, porque el organismo, en el caso del alcohólico, se va purificando, se va adaptando a un ritmo natural de vida, ¿no? Pero esa adaptación es muy difícil, y esto es importante, creo que hay que entenderlo, porque yo he conocido, por ejemplo, a un chico que dejó la droga, y me decía, si dejé la droga, ¿por qué me siento tan mal? ¿Por qué me siento tan vacío? Y entonces creo que la explicación pasa precisamente por no distinguir entre época y periodo. Estás en una época buena, pero dentro de esa época buena estás sufriendo el primer periodo, que es malo, ¿no? Es el periodo de la abstinencia, y obviamente en este tercer periodo, que es el más difícil de todo el proceso, ¿no? La gran tentación obviamente es volver al inicio, volver al primer periodo, a sentirse bien, en el caso del chico que les comenté, consumiendo drogas, ¿no? Reflexionando sobre esto, uno encuentra semejanzas en toda la historia, en la historia de la Argentina, si quieren. De hecho, el padre Leonardo Castellani, que era un argentino muy inteligente, de los más inteligentes, de los más sabios que tuvo la Argentina, lamentablemente no está reconocido, ¿no? Leonardo Castellani, él dice en un lugar que los argentinos tenemos mucha iniciativa y poca terminativa. Él inventa una palabra, ¿no? Un neologismo, terminativa. ¿Y qué es la terminativa? Es la capacidad de perseverar hasta el cuarto periodo, hasta el periodo bueno de la época buena, cuando las cosas ya vuelven a su estado original, a su estado natural, ¿no? En el término de economía, siguiendo este paralelismo, ¿no? Sería después de una época de un periodo de recesión, ¿no? Debido a la falta de emisión y, en fin, ajustes, etcétera, que es esta tercera etapa o periodo, vuelve el crecimiento real, no solamente la emisión monetaria, sino el crecimiento real de la nación, con el pleno empleo, en fin, con la activación de las actividades productivas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero necesariamente hay que pasar por un tercer periodo donde existe la tentación de volver al inicio, ¿no? Sobre todo si es largo, ¿no? En esta charla de Friedman participa el presidente del Banco Central de Alemania, que habla de lo mismo, ¿no? Y se habla del milagro alemán, cómo Alemania salió de la inflación después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y él dice que pasaron los alemanes un periodo de gran dificultad, que duró 1 año y pico, y de gran tensión y de gran exigencia, porque la gente le pedía al gobierno que se deje de hinchar y, bueno, que vuelva al inicio, ¿no? Y ahí obviamente
la, la obligación de quien conduce es mantenerse firme ante las exigencias de las personas que no conocen de estas cosas, ¿no? Que no conocemos, mejor dicho. De modo semejante, siguiendo esta analogía que es un poco platónica, ¿no? Platón, ustedes saben que compara también la sociedad con el cuerpo humano y el individuo con la sociedad, y tiene razón. Me parece que hay muchas analogías, ¿no?, entre lo que pasa en el orden colectivo con lo que pasa en el orden individual, ¿no? Hay muchas analogías. Y entonces hay en este periodo, tercer periodo del proceso, que sería el primer periodo de la época buena, nuestras emociones nos exigen, gritan, chillan, molestan, pidiéndonos, rogándonos que volvamos al inicio, a sentirnos bien, ¿no? Entonces, es tan importante diferenciar el sentirnos bien con hacer lo bueno. No necesariamente haciendo lo bueno nos sentimos bien, porque hay un periodo que puede ser largo donde no hay una coordinación, digamos, ¿no?, una armonía entre lo que hacemos y cómo nos sentimos. Por eso lo importante es saber que estamos haciendo algo bueno. En el caso del alcohólico o del drogadicto o de la mujer que deja a un hombre violento, obviamente la inteligencia es la que gobierna las emociones, ¿no? Estoy haciendo algo bueno, bien. Entonces, esto tiene semejanza, si quieren, bíblicas. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ustedes se acordarán de la historia del Éxodo, ¿no? Y pasan al desierto, empiezan a extrañar Egipto, la vida de esclavitud, porque en la esclavitud al menos tenían para comer. Es muy interesante. Y Moisés insiste en que, bueno, que hay que pasar por el desierto hasta llegar a la tierra prometida, ¿no? Pero el pueblo insiste, no volvamos a Egipto, porque ahí comíamos, ahí estábamos bien, teníamos cebolla, no sé qué tenían. Bueno, Moisés dice, no, sigamos adelante, ¿no? Y este proceso es un proceso necesario, que por más que querramos evitarlo, tenemos que pasar de alguna manera por algún desierto, ¿no? Cada uno sabe por cuál. El que dejó un trabajo pasa un periodo de incertidumbre, ¿no?, hasta que encuentra uno mejor. El que dejó a una persona que le hacía mal pasa por un periodo de soledad, ¿no? El que dejó un vicio, obviamente, los que somos gordos, ¿no?, tenemos que dejar de comer pan y qué sé yo, pasamos por un periodo, en fin, hasta que, bueno, la verdad que nunca llega, en mi caso al menos, la cuarta etapa, ¿no? El hecho es que lo que quería insistir es en distinguir, vuelvo a repetir, disculpen que repito las cosas porque dicen los rusos, ¿no? Повторение мать учения, dicen ellos. Es decir, la repetición es la madre del conocimiento. Y bueno, algunas veces suena pesado, ¿no?, esto de la repetición, pero me parece útil. Ahora bien, este tercer periodo, entonces, es lo que se llama el periodo de la perseverancia. Cuando uno, habiendo tomado una buena decisión, se siente mal. Pero tiene que saber que este periodo de perseverancia, de un malestar haciendo el bien, tiene un fin. Tarde o temprano, el organismo, en el caso del drogadicto, del alcohólico, vuelve a su ritmo, o del obeso, ¿no?, vuelve a su ritmo normal, a su metabolismo natural, y entonces uno se siente bien, ¿no? Tiene que saber el que pasa por este desierto, por este periodo, ¿no?, que tarde o temprano las cosas van a estar bien,
Y este pensamiento, que es un pensamiento del futuro, ¿no? Nos ayuda a seguir adelante. O sea, el desierto no es infinito, sino que mañana o pasado o dentro de un mes vamos a llegar a la tierra prometida, ¿no? Esto de la perseverancia lo estudió Aristóteles, lo estudió Santo Tomás, y él define la perseverancia, dice, es la permanencia, lo voy a leer, me parece muy lindo, por largo tiempo en cualquier bien difícil. Qué sencillo, qué claro y qué verdadero, ¿no? Es la permanencia por largo tiempo en cualquier bien difícil. Esto sucede muy a menudo con los estudiantes que de repente lo bochan en un examen, lo bochan en otro examen, y entonces tiene la tentación de seguir una carrera que no es la de ellos, ¿no? Que no es su vocación, que no es lo que les gustaría. Digamos, la tentación de lo fácil, ¿no? Santo Tomás de Aquino, permítanme, ya que estamos así conversando, porque esto es solamente eso, ¿no? No es una lección. Santo Tomás de Aquino dice que la virtud de la perseverancia está entre dos extremos, como toda virtud moral, ¿no? Por un lado está la molicie, la llama él. La molicie, ¿qué es? Bueno, lo muelle, lo fácil, lo agradable, ¿no? La tentación debido a la búsqueda de lo agradable que es propia del hombre, de volver a la primera etapa, la etapa, si quieren, en términos económicos, de la misión monetaria, ¿no? Del sentirse bien, del consumo irresponsable, bien, del viva la pepa, que en Argentina es típico, ya a nuestra edad, los que ya somos grandes, sabemos que esto es cíclico, ¿no? Pero nunca llegamos a romper este círculo vicioso porque nos falta, según Castellani, terminativa. Es decir, nos falta pasar o decidirnos a pasar por esta tercera etapa difícil, que es la etapa de la perseverancia, ¿no? Debido a la molicie, dice Santo Tomás, ¿no? Debido a la molicie. Pero también él nota, que también me parece interesante, que hay una perseverancia por exceso, hay un exceso de perseverancia. Y esto él lo llama la pertinencia, la tenacidad exagerada, la obstinación, o citando a Aristóteles, la idiognomes, significa idea fija, ¿no? Nosotros lo llamamos piñón fijo, ¿no? Es el aferrarse demasiado a su propia opinión. Bueno, de repente uno se da cuenta que, como he conocido chicos, ¿no? Con los cuales he conversado, que no tenían de repente el talento para estudiar, no sé, ingeniería, ¿no? No tenían la capacidad, la preparación, y perseveraron durante muchos años en algo que finalmente no debían haber perseverado, ¿no? Eso lo llama Santo Tomás la idea fija, la obstinación, ¿no? El perseverar en cosas que realmente no vale la pena perseverar, porque uno sabe que, bueno, que esto, como decimos en Argentina, no es para mí. Y entonces, hasta he leído, pero no lo sé realmente, que el mismo Friedman, al final de su vida, no perseveró en su teoría monetarista, ¿no? Es decir, que él hasta dijo, bueno, yo ya no creo en esto, no creo que lo que yo dije antes tenga que ser, es tan así como yo creía, ¿no? O sea, un poco corrigió su postura, lo cual es propio del sabio, es propio de la gente inteligente corregir su postura, no perseverar en algo inútil, ¿no? Lo que sucedió o sucede en algunas guerras, ¿no? Caso típico de la Alemania, de la Segunda Guerra Mundial, que en lugar de dejar la guerra, ¿no? Siguieron peleando y muriendo alemanes, sabiendo que era inútil ya, con los rusos de un lado, con los aliados del otro, ¿no? Había que rendirse, no hay que perseverar cuando las circunstancias o la voz divina
o la conciencia nos dice que es momento de rendirse, ¿no? Bien, me parece interesante esto de la perseverancia, tiene muchísima amiga, hay muchas historias relacionadas con esto, y como ven, esto es algo que implica tanto la vida individual como la colectiva. Pero lo importante es saber que haciendo el bien, al inicio, nos sentimos mal. Que tengan un muy buen día.